Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 931. En menos de un día, la noticia de que las dos familias Wangfu habían declarado la guerra a la familia Bai se extendió por todo Jiangnan, impactante. Sin embargo, lo más impactante no fue el giro repentino e injustificado de las dos familias, sino el hecho de que la razón fue, el dios loco estaba furioso. Todos supieron de inmediato que el ingrato yerno de la familia Bai se había atrevido a hacerse pasar por el rey del infierno sangriento, el gran emperador oscuro. Así enfureció completamente al dios loco del infierno de sangre, tanto que él personalmente descendería sobre Jiangnan para aplastar a la familia Bai. Esta noticia provocó un terrible terremoto en toda la región de Jiangnan. Todos sabían que la familia Bai pronto sería eliminada de la nobleza de Jiangnan para siempre. Ya no existía. Su esposa es un hombre tan bueno, un jefe que vale cientos de miles de millones, con cientos de empresas en su haber, pero encontró un saco de mierda tan borracho, y ahora incluso la familia Bai está en peligro por su culpa. El desperdicio es inútil sin la muerte. La familia Bai tiene tanta mala suerte, haciéndose pasar por el rey de la prisión de sangre, esto es un pecado mortal, ni siquiera el lado chino puede intervenir para salvarlos, la familia Bai seguramente morirá. Ese bastardo de Lin Fan, no importa si él mismo está buscando la muerte, ha enojado al dios de la prisión de sangre y ha puesto a todo Jiangnan en peligro, esa persona merece morir. Casi todos pensaron que Lin Fan estaba buscando la muerte, y casi todos pensaron que Lin Fan moriría. Mientras tanto, Ye Wuya y Zheng Hongliang también habían comenzado una reunión urgente, ambos sudaban profusamente en este momento y había un miedo persistente en sus ojos. El que había venido a ajustar cuentas era el infame dios loco del infierno de sangre. Había estado luchando durante más de 10 años y nunca había sido derrotado. Los 4 grandes clanes podrían ser destruidos con un chasquido de dedos. En este momento, todos estaban muy incómodos, porque todos se habían rendido bajo el mando de Lin Fan y eran todos saltamontes en la misma cuerda. El mundo exterior se está volviendo loco, ¿es un impostor, lo crees? Ye Wuya preguntó con mucho nerviosismo, si Lin Fan era realmente un impostor, sin embargo, estaban en su compañía, seguramente también incurrirían en la atronadora ira del dios loco del infierno de sangre. ¿No tienes ya la respuesta? Zheng Hongliang respondió con una sonrisa amarga, el mundo exterior había difundido la noticia a fondo y las dos familias de Wangfu habían buscado la confirmación del dios loco del infierno de sangre. En ese caso, ¿todavía podría haber una mentira? Entonces, ¿qué hacemos? Ye Wuya estaba tan ansioso como una hormiga en una olla caliente, y una mirada severa apareció en sus ojos. ¿Qué tal si lo arrestamos y lo entregamos al dios loco de la prisión de sangre? Esta sería una forma de pagar los méritos del crimen, y estoy seguro de que Lord Dios Loco no nos lo pondrá demasiado difícil. En este momento, Ye Wuya ya estaba loco por el miedo, porque sabía que no podía enfrentarse al dios de la sangre, y que solo moriría si se resistía. Y eso fue, la muerte de toda su familia. Pero en ese momento, Zheng Hongliang vio a Bai y Bai Chen, sus rostros solemnes, sacudiendo la cabeza hacia ella. El poder feroz. Esa majestuosa aura de furia. Ningún impostor podría tenerlo. Ese hombre era definitivamente el mismo señor oscuro. No. Zheng Hongliang luego negó con la cabeza y dijo con firmeza. Aunque todo el mundo dice que es un impostor, estoy dispuesto a confiar en mis propios instintos. ¿Quieres apostar? Ye Wuya miró a Zheng Hongliang con incredulidad, ¿estaba loca esta mujer? Si perdía la apuesta, la familia Bai se convertiría en humo. Y a juzgar por la situación actual, las posibilidades de que Zheng Hongliang perdiera la apuesta eran casi del 90%. Zheng Hongliang sonrió pero no dijo nada, no estaba dispuesto a explicar. Y luego. Ye Wuya luego le dio a Zheng Hongliang una mirada profunda, como si finalmente hubiera tomado una decisión, apretó los dientes y dijo. Bien. Ya que quieres apostar, entonces arriesgaré mi vida y jugaré contigo. Zheng Hongliang sonrió levemente y volvió la cabeza, su rostro instantáneamente lució una mirada severa.
Esta mujer, volviendo a su viejo ser severo y de sangre de hierro, dijo con voz fría. Declare al público que si quiere lastimar a Lin Fan, primero debe pasar por encima de los cadáveres de las familias Ye y Bai. Capítulo 932. Al escuchar las fuertes voces de las familias Bai y Ye, todo Jiangnan estaba alborotado. Las familias Bai y Ye realmente iban a ofender al feroz y renombrado dios loco del infierno de sangre por el bien de un impostor. Estaban simplemente locos. Tan pronto como se supo la noticia, todo Jiangnan explotó. Preguntas, burlas e insultos resonaban continuamente. Maestro Ye, 15 compañías ya han anunciado que han terminado su cooperación con nuestra familia. Maestro de la familia Bai, el banco nos ha restringido para liquidar todos los préstamos en 3 días, o de lo contrario nos demandarán. Zheng Gonglian y Ye Wu ya se miraron y una sonrisa gruesa y amarga apareció en sus rostros. Efectivamente, tan pronto como se envió la noticia, todos los socios los traicionaron instantáneamente, e incluso se volvieron contra las familias Wangfu y Sima. Fue solo porque no se atrevieron a ofender al dios loco del infierno de sangre. Zheng Gonglian y Ye Wu ya podían entender esto. Después de todo, el dios de la sangre era tan famoso que una vez había derrotado a los 4 grandes dioses de la guerra de China por sí mismo. Un ser tan aterrador podría fácilmente acabar con un poder, como una bestia inundada. Para él, la totalidad de Jiangnan era una simple canica y podía ser aplastada por completo en cuestión de momentos. Los 2 jefes de familia agitaron las manos con rostro cansado. Entendido, bajen. En apenas unas horas, sus 2 familias habían recibido nada menos que 20 mensajes similares. Incluso había miembros mayores de su propia familia que también habían decidido traicionarlos. Hoy en día, se podría decir que las familias Bai y Ye son una verdadera rebelión contra su propia gente. Justo cuando estaban desesperados por esto, un hombre se les acercó y les hizo una reverencia antes de decir: Maestro de la familia Bai, maestro de la familia Ye, debido a la reciente serie de disturbios en Jiangnan, todos los altos mandos de Jiangnan han decidido celebrar una reunión mañana por la noche a las 7 en el centro Warong. Espero que pueda asistir. Al escuchar esto, la sonrisa amarga en los rostros de los 2 maestros de la familia se hizo más y más gruesa. Lo que venía finalmente venía. Habían decidido las 2 familias de Wangfu reunir a todos los peces gordos de Jiangnan y obligar a sus 2 familias a unirse. Entendido, asistiremos mañana por la noche a tiempo. Zheng Gonglian regresó con voz fría, sabiendo que tampoco podría evitarlo. Después de que la otra parte se fue, Ye Wu ya no pudo evitar preguntar: ¿De verdad planeas asistir a esa reunión de mierda mañana? Es una bendición, no una maldición, es una maldición que no se puede evitar. Ya sea que el señor Lin sea auténtico o falso, lo veremos mañana. Zheng Gonglian sonrió con amargura y dijo: ¿Y si nuestras 2 familias, Bai y Ye, estarán en el cielo o en el infierno? También podemos ver la diferencia. Al día siguiente. La noticia de la llegada del dios loco del infierno de sangre a Jiangnan fue como una bomba pesada que explotó por completo en todo Jiangnan. Todos los vuelos en Jiangnan fueron suspendidos. No se permitió a nadie acercarse a menos de 1 kilómetro del aeropuerto y no se permitió que mataran a nadie. Toda la provincia estaba aterrorizada. Mucha gente ni siquiera se atrevió a salir de sus puertas. Fue como una avalancha de bestias. Y todos sabían que hoy era el fin de Lin Fan y la familia Bai. Cuando vieron la noticia, Bai Shan y Shen Yumei ya estaban muertos de miedo. Agarraron la mano de Lin Fan y suplicaron: Lin Fan, huyamos. Ese como se llama Blood el mago, no podemos permitirnos ofenderlo. Sí, pequeño Fan, he oído que es un maníaco asesino. Si lo ofendes así, nunca te dejará ir. Bai Yi al lado también estaba pálido, sabía que no terminaría tan fácilmente. Lo que Lin Fan estaba personificando era el rey del mundo oscuro. ¿Cómo podrían sus seguidores perdonarlo a la ligera? Este no era el caso. El general feroz número 1 bajo el señor oscuro, el dios loco del infierno de sangre, había puesto personalmente un pie en la tierra de Jiangnan para ajustar cuentas con Lin Fan.
Con un solo pisotón de su pie, todo el Jiangnan colapsaría por completo. ¿Cómo podrían resistir? Lin Fan, huyamos. Ve a un lugar donde nadie nos conozca, ve de incógnito y pasa el resto de nuestras vidas sin problemas. En este momento, Bai Yi sabía que solo podían huir, lo más lejos posible, e incluso había planeado renunciar a todo lo que tenía e ir con Lin Fan a un lugar donde nadie los conocía para comenzar de cero. Incluso si estuviera en la indigencia por el resto de su vida, lo aceptaría. Solo. ¿Escapar? ¿Puedes escapar? Una voz llena de sarcasmo vino desde afuera de la puerta, y luego un grupo de misteriosas potencias vestidas de negro apareció en el medio de la habitación como un fantasma. El hombre al frente del grupo era en realidad Sima Hongui. En este momento, una sonrisa feroz apareció en su rostro. Lin Fan, he venido a llevarte al infierno. Capítulo 933. Sima Hongui. En el momento en que vio a su oponente, el cuerpo de Bai Yi tembló violentamente y cayó al suelo sin poder hacer nada. La desesperación apareció en su rostro. Se terminó. Todo había terminado. La aparición de Sima Hongui fue como un destino impredecible para ella, porque sabía que Situ Hongui era el líder de una organización misteriosa en China, y dado que la familia Situ lo había enviado a capturar a Lin Fan, no había ningún lugar al que escapar. No había ningún lugar al que escapar. Al mirar la feroz sonrisa en el rostro de Situ Hongui, las piernas de la pareja Baishan se debilitaron y un fuerte miedo apareció en sus ojos. La intuición les dijo que la persona que venía no era buena. Sima Hongui miró a Lin Fan con nostalgia, esa mirada era como si estuviera mirando una chinche. Dime, ¿cómo quieres morir? Quizás pueda pedirle misericordia al Señor Dios loco y hacer que tu muerte sea dolorosa. Las palabras estaban llenas de burla y presunción. Era como si Lin Fan estuviera destinado a morir. Lin Fan frunció el ceño y luego también se burló. No debería haberte dejado ir en primer lugar, ¿verdad? Al escuchar esas palabras, Sima Hongui instantáneamente estalló en llamas y resopló con enojo. ¿Cómo te atreves a fingir ser un tonto cuando estás tan cerca de la muerte? ¿De verdad crees que eres el emperador oscuro? ¡Qué tonto que no sabe lo que hace! Lin Fan no se molestó en prestar atención a las burlas de la otra parte y dijo con indiferencia. Dirige el camino, me gustaría ver qué me hará el dios loco del infierno de sangre del que hablas. ¿Qué? La expresión de Sima Hongui estaba estupefacta, pero no esperaba que Lin Fan estuviera tan tranquilo, como si no le importara en absoluto. ¿Este tipo, podría ser que se había resignado a su destino? Pensando en esto, Sima Hongui inmediatamente se rió con tristeza, pensando que este era el caso, sabiendo que iba a morir, por lo que pretendía estar corriendo y defendiendo su patético orgullo, ¿verdad? ¡Qué ridículo! Pero justo cuando Lin Fan estaba a punto de irse, una mano lo agarró del brazo. Lin Fan fijó los ojos, pero descubrió que era Bai Yi, e inmediatamente se rió amargamente, diciendo: Esposa, no tienes que ir, soy yo a quien están buscando. Pero Bai Yi negó con la cabeza obstinadamente y miró a Lin Fan con una mirada ardiente. ¿Vives? Yo vivo. Si mueres, yo muero. Si es el infierno al que vas a ir, entonces yo, te acompañaré al infierno. Lin Fan se sorprendió por un momento y luego sostuvo la mano de Bai Yi con fuerza. Bien, marido y mujer, iremos juntos y entraremos en la guarida de ese dragón. Centro de Waron. Se juntaron las coronas. Los principales peces gordos de toda la provincia de Jiangnan se reunieron aquí con un propósito, y ese era presionar a las familias Ye y Bai para obligarlas a renunciar a Lin Fan. Más del 70% de los peces gordos estaban ahora parados detrás de Wang Fuzhen y Sima Longming, todos con sonrisas burlonas en sus rostros. Parecía que ya podían prever la trágica destrucción de las familias Ye y Bai. De hecho, querían proteger a un idiota que se hacía pasar por el emperador oscuro, incluso a costa de los años de herencia de su familia. ¡Qué estúpido! ¿Qué diablos estaban pensando estos dos? Zheng Gonglian, y Wuya, deja de estar obsesionado, entrega a ese mocoso y lucha por la indulgencia. Todavía queda media hora antes de que Lord Magor llegue aquí, para entonces ni siquiera tendrás la oportunidad de arrodillarte.
Wang Fuzhen se regodeó y se rió. Las cejas de Zheng Honglian se elevaron mientras la regañaba fríamente. Como dije, si quieres matar a Lin Fan, pasa por encima de los cadáveres de Ye y Bai. Wang Fuzhen sonrió instantáneamente de manera siniestra, había esperado que Zheng Honglian dijera esto, e inmediatamente se burló y dijo. Caballeros, estoy seguro de que ustedes también lo han escuchado, ¿verdad? En un instante, del 30% restante de los peces gordos le dieron la espalda a Ye y Bai y se dirigieron hacia el lado de Wang Fuzhen. Ustedes, los rostros de Zheng Honglian y Ye Wu ya se pusieron feos al instante cuando vieron esto. Lo siento, cabeza de familia, no quiero enterrar esa basura conmigo. Zheng Honglian, gracias a que eres el jefe de la familia Bai, confiar en un impostor, seguirte solo te conducirá a la muerte. Estoy dispuesto a jurar lealtad al señor Dios loco y aplastar conjuntamente a las familias Ye y Bai. Esos peces gordos traicionados tomaron una posición. ¿Quién dijo que estaban muertos? Wang Fuzhen y Sima Longmin tenían sonrisas feroces en sus rostros. ¿Cómo pueden las familias Ye y Bai luchar contra nosotros ahora que están aisladas y sin apoyo? Estás muerto. Pero las palabras apenas habían salido de sus bocas. Una burla descuidada sonó. ¿Quién dijo que estaban muertos? Capítulo 934. Este sonido brusco hizo que todos los presentes se congelaran y una fuerte sensación de consternación apareció en sus rostros. Inmediatamente después, cuando la figura de Lin Fan apareció en el medio de la habitación, su consternación se transformó en una burla y resentimiento. Wang Fushuan, en particular, tenía una expresión completamente distorsionada en este momento, sus ojos escupían una ira sin fin, como si quisiera enterrar a Lin Fan en el suelo. Violento al extremo. Pequeño bastardo, tener el corazón para preocuparse por los demás al final de tu vida, ¿crees que solo tú puedes salvar a sus dos familias? Wang Fuzhen se rió con tristeza, pero una fría intención asesina también pasó por sus ojos. No está mal, solo conmigo, puedo quedarme con sus familias. Lin Fan fue descuidado, ignorando las miradas de asombro o odio de la multitud, y se sentó junto a Zheng Honglian y Ye Wu ya con una amplia sonrisa. Dejando clara su actitud. Al ver esto, todos se quedaron estupefactos de repente, ¿estaba loco este tipo? Estaba claramente al borde de la muerte, pero todavía se atrevía a dar un gran discurso, e incluso dijo que quería proteger a las familias Ye y Bai. Si no fuera por ti, estas dos familias se habrían enojado por el dios loco del infierno de sangre. Todos parecían despectivos, ¿cómo no podía este barrendero no tener la más mínima conciencia de sí mismo? Una simple basura, pero quieres detener al dios de la prisión de sangre, es simplemente una fantasía. ¿Con ese maldito yerno tuyo? El viejo rostro de Wang Fuzhen tenía una sonrisa desdeñosa. ¿Qué? ¿Qué, realmente crees que eres el rey del infierno sangriento? Ja 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 ja. La multitud inmediatamente se rió incontrolablemente, y también lo encontró ridículo hasta el extremo. ¿Rey de la prisión de sangre? ¿Este punk? ¿Es digno? No compares esta basura con el emperador de la oscuridad, ese es el mayor insulto al emperador de la oscuridad. Esta basura ni siquiera es digna de ser comparada con el señor oscuro. Si él fuera el señor oscuro, me cortaría en el acto. Un coro de burlas, lleno de desdén y desprecio, resonó una tras otra en la multitud. Todos habían decidido que no había forma de que Lin Fan fuera el emperador oscuro. Y en este momento, Wang Fushuan sostenía una cadena de perro en su mano, y encadenado al final de la comida para perros estaba sorprendentemente Ye Xiao, que estaba cubierto de sangre. Él sonrió ferozmente y le dio unas palmaditas en la cabeza a Ye Xiao. Si crees que es el emperador oscuro, entonces este perro es la ruina. El rostro de Ye Xiao estaba sombrío y no habló con vergüenza. Esta escena hizo que la cara de Lin Fan se hundiera, y luego también habló con una sonrisa fría. ¿Cómo saben ustedes que no soy el emperador oscuro? Silencio. Las risas en la habitación se detuvieron abruptamente. Los rostros de todos se llenaron de ira. En este momento, ¿este tipo todavía se atrevía a fingir ser el señor oscuro? Maldito sea. Cállate.
Sima Longmin rugió de ira: ¿Quién eres tú, una basura criada por mujeres, para compararte con el emperador oscuro? Si te atreves a insultar al emperador de nuevo, te mataré ahora. Creo que no vas a derramar una lágrima hasta que veas el ataúd. Wang Fuzhen también resopló fríamente. Tan pronto como llegue el señor Dios loco, todos ustedes solo morirán. Todos se rieron sarcásticamente. Las familias Ye y Bai habían apostado toda su fortuna por un rey vaquero como ese. ¡Qué tontería! Y ahora que habían visto a Lin Fan con sus propios ojos, estos peces gordos se dieron cuenta de lo insoportable que era el otro lado. Abuelo, ¿qué sentido tiene hablarle tanto? El rostro de Wang Fushuan era feroz y una espesa lujuria malvada apareció en sus ojos. De todos modos, Lord Mago todavía tiene algo de tiempo antes de que llegue, así que vamos a burlarnos de la mujer de este impostor primero. Quería abusar brutalmente de Bai Yi frente a todos. Haz que Lin Fan use innumerables cornudos. Al escuchar estas palabras, Bai Yi inmediatamente agarró la mano de Lin Fan con nerviosismo, su rostro palideció instantáneamente de tristeza. Los ojos de Lin Fan, sin embargo, también estaban fríos y brillantes en ese momento. Ja 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 ja, bien. Mi buen nieto, como quisiste. Wang Fuzhen se rió a carcajadas, su rostro tenía un tinte siniestro de... Alguien. Tráeme a esa mujer. Dáselo a mi nieto y juega con él. Capítulo 935. Atrapa de Bai Yi. Al escuchar estas palabras, tanto la familia Bai como los expertos de la familia Ye cambiaron enormemente sus rostros. Especialmente a la vista de la conmoción y la ira de la multitud. Un hombre fuerte de los clanes Wang Fu y Sima voló y se lanzó salvajemente hacia Bai Yi. ¡Oh, oh, oh! 5 de ellos. 10. 20 de ellos. Estas personas parecían feroces tigres que se abalanzaban sobre las ovejas, emitiendo una aura aterradora que era aterradora en extremo. Oye, chica. Ven y hazle compañía a nuestro joven maestro. Ja 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 ja, realmente no sé lo que es ser el heredero de la familia blanca. Un torrente de palabras obscenas salió de las bocas de los hombres fuertes de los dos clanes, los ojos de cada uno estallaron con un brillo codicioso y lujurioso. Ya lo odiaban, y no podían esperar para agarrar a Bai Yi y violarla ferozmente. No solo eso. Las miradas de los hombres fuertes de estas dos razas no pudieron evitar dirigirse hacia Lin Fan. A sus ojos, parecía que si Lin Fan hiciera el menor movimiento, entonces el primero que desperdiciarían definitivamente sería Lin Fan sin lugar a dudas. Esta escena hizo que la bonita cara de Bai Yi se volviera tan blanca como el papel. Su mano de jade agarró a Lin Fan con un apretón mortal, su bonita cara brillaba con una espesa desesperación. Lin Fan. Temor. Bai Yi solo sintió que estaba acabada en este momento, mientras miraba a Lin Fan con esa mirada de desgana y preocupación. Solo que, para sorpresa de Bai Yi y de la multitud, Lin Fan ni siquiera dio un paso adelante para detener la potencia de los dos clanes. En cambio, sonrió y palmeó la mano de jade de Bai Yi, diciendo: Esposa, no te preocupes. ¿Qué? Al escuchar esas palabras. No solo Bai Yi se congeló, sino que incluso la multitud que lo rodeaba estaba estupefacta. La gente quiere arrestar a su esposa. No solo tú, como esposo, no los detuviste en lo más mínimo, sino que incluso dijiste no te preocupes. Guau. En un instante, la multitud dentro de todo el salón estaba en completo alboroto. Todas las miradas que miraron a Lin Fan estaban llenas de un fuerte sentido de desprecio y desdén. Ja 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 ja, desperdicio. ¿Todos vieron eso? Este tipo es claramente un pan cobarde. Su esposa está a punto de ser arrestada y él todavía actúa como si no pasara nada. ¡Qué basura! El rostro de Wang Fushuan estaba lleno de una risa carnal desenfrenada, y su voz contenía un fuerte desdén por Lin Fan. No era solo él. Incluso Sima Honghui, así como todas las personas de los clanes Sima y Wang Fu a su alrededor, miraron a Lin Fan con un fuerte sentido de burla y ridículo en sus ojos. Cobarde. Basura. A los ojos de los dos clanes, la cobardía y el despilfarro de Lin Fan como impostor estaba en plena exhibición.
Incluso los rostros de Zheng Honglian del clan Bai, y Wu Ya del clan Ye y los demás tenían una densa sensación de decepción y arrepentimiento. Parecía que realmente no era el rey de la prisión sangrienta. De lo contrario, ¿cómo podría haber tolerado estas plagas, intimidando a su esposa y no reaccionar? Pensando en esto, Zheng Honglian y Ye Wu Ya se miraron y una sonrisa gruesa y amarga apareció en las comisuras de sus bocas. Oh, y al mismo tiempo, un total de 20 miembros fuertes de los clanes Wangfu y Sima ya se habían escurrido frente a Lin Fan y Bai Yi. La distancia entre los dos lados se acercaba cada vez más. 10 metros. 5 metros. 3 metros. En casi un abrir y cerrar de ojos, la abrumadora cantidad de personas poderosas de los dos clanes ahogaría de Bai Yi en ellos. Se terminó. Se acabó por completo. La mirada del clan Bai y el clan Yi en este momento estaba llena de lástima y simpatía por Bai Yi. ¿Cómo pudieron haber imaginado eso? Lin Fan realmente sería así de cobarde e incompetente, viendo cómo se llevaban y humillaban a su esposa, pero todavía no tenía nada que ver. Niña. Ven aquí. Ja 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 ja. Mientras sonaba una risa sardónica. El más cercano a Bai Yi, un hombre fuerte de la familia Wangfu, extendió su gran mano y agarró el pecho de Bai Yi. En sus ojos, había lujuria y maldad. Era como si no pudiera esperar para agarrar a Bai Yi y amasarla ferozmente. Sin embargo, en ese momento, una voz fría y penetrante de repente entró en sus oídos. Matar. Una palabra tenue. Pero cuando cayó sobre los oídos de esta potencia imperial, hizo que sus movimientos se detuvieran ligeramente. Solo entonces se dio cuenta de que la palabra matar en realidad había venido de la boca de Lin Fan. La mirada de Lin Fan, en particular, era como el ojo del diablo de la muerte, tan fría y misteriosa que este poderoso hombre no pudo evitar temblar con solo una mirada. Solo que esto fue solo el comienzo. Silbido. Un rayo de luz, procedente del otro lado del pasillo, brilló de repente. Y entonces este hombre fuerte solo sintió un ligero escalofrío en su cuello, y luego, en su mirada de asombro, su propia cabeza, inesperadamente, cayó lentamente desde la parte superior de su cuello. Capítulo 936. Cuando sonó el sonido de un cuerpo pesado golpeando el suelo. Todo el salón estaba mortalmente silencioso, y los hombres fuertes de las dos tribus que se habían apresurado hacia adelante parecían haber visto un fantasma y se detuvieron abruptamente en seco. El clamor y las burlas de la multitud circundante parecían haberse encendido como si se hubiera activado un interruptor de silencio, y todos se detuvieron en seco. Todos los ojos se llenaron de consternación mientras miraban hacia adelante. Mirando la cabeza que había rodado al suelo, al cadáver decapitado que había caído al suelo, escarlata y rojo, todos se quedaron estupefactos. Wang Fumin. Los ojos de todos y cada uno de esos fuertes miembros del clan Wangfu casi se caen en este momento. No podían creer lo que veían mientras miraban los cadáveres separados de los miembros de su clan. No fueron solo ellos. Wangfu Xuan, que estaba en la silla de ruedas, se parecía aún más a ver un fantasma. No, no puede ser. ¿Quién? ¿Quién golpeó y mató a un miembro de mi clan Wangfu? Una densa conmoción e ira invadieron su corazón. En particular, casi todos vieron con sus propios ojos que era Lin Fan quien acababa de decir matar. Y las cabezas de la persona más fuerte del clan Wangfu cayeron al suelo, lo cual fue tan extraño que asustó a todos. Lo que fue aún más aterrador fue que el miembro muerto del clan Wangfu era un maestro paragón. Para poder matar a un paragón máster en un solo movimiento, la persona que había golpeado era simplemente terriblemente fuerte. Lin Fan. ¿Tú, cómo diablos hiciste eso? El cuero cabelludo de Sima Hongru también hormigueó cuando miró a Lin Fan como si estuviera mirando a un diablo. Y justo bajo la increíble vista de la multitud. Lin Fan sonrió levemente y entre dientes, una vez más escupió dos palabras. Continuar. ¿Qué? Al escuchar esas dos palabras, las 20 o más potencias de Wangfu y Sima que se habían acercado apresuradamente solo sintieron como si estuvieran siendo observadas por una bestia feroz, lo que hizo que todos sintieran que sus cueros cabelludos explotaban. No es bueno. Peligro.
Retírate rápido. Uno de los Sima más fuertes al frente siseó de miedo, y todo su cuerpo quiso retirarse apresuradamente. Sin embargo, justo cuando sus palabras salieron de su boca. Swish, swish, swish. Un rayo de luz, como si fuera un rayo, salió volando del interior de la sala. Puf, puf, puf. La sangre escarlata brotó continuamente dentro del salón en este momento. Uno tras otro, los cuellos de los más fuertes de las dos tribus se rompieron antes de que se pronunciaran sus gritos. Las cabezas gorjeantes, en medio del pasillo, seguían cayendo. Un cadáver decapitado, salpicado de sangre, cayó al suelo brutalmente. 5. 10. 20. Cuando la cabeza del último hombre fuerte rodó al suelo con una fuerte sensación de desesperación y miedo. Todo el salón se llenó de un silencio y una opresión mortales. Muerto, todos muertos. El centro del salón. Había más de 20 cabezas y cadáveres decapitados en una masa densa. Entre ellos, casi todo el centro de la sala se llenó. En particular, el rico aura sangrienta era casi repugnante y espantosa. No, no es posible. El cuerpo de Wang Fushuan tembló y todo su cuerpo casi se orinó de miedo. 30 segundos. En menos de medio minuto, más de 20 personas fuertes de sus dos clanes habían sido ejecutadas. Esto era tan increíble como una pesadilla del cielo para ellos. Solo que esto fue solo el comienzo. ¡Tada! En ese momento, pisada tras pisada vinieron desde la entrada del pasillo. Y luego, en medio de los ojos horrorizados de la multitud, 4 figuras entraron lentamente. En particular, cuando estas personas entraron, se acercaron a Lin Fan y Bai Yi, y luego gritaron y gritaron, todos inclinándose en reverencia. Bloodfaust, presente tus respetos al señor Lin y a la señora Lin. Bloodwolf. Saludos, señor y señora Lin. Len Yao Tian. El Lan Shan. Y eso no fue todo. Después de 2 figuras más, caminó hacia el pasillo y llegó frente a Lin Fan y Bai Yi. Al unísono, los dos se inclinaron. Legión Dragón y Tigre, Dragón de Sangre. Saludos, señor Lin y señora Lin. Legión Dragón y Tigre, Tigre de Sangre. Saludos, señor y señora Lin. Capítulo 937. Cuando se vieron estas 6 figuras, todas se arrodillaron respetuosamente frente a Lin Fan. El salón entero se sumergió una vez más en un silencio inquietante. Todos los ojos estaban muy abiertos, respiraban con dificultad y miraron a Lin Fan, que estaba incomparablemente asustado. En este momento, era como un rey en las alturas, enfrentando la reverencia de estas 6 grandes figuras y aceptándola abiertamente. Esto era imposible. La multitud en la sala se estaba volviendo loca. Solo podían sentir que sus corazones temblaban tan violentamente que casi explotaron. No podían creer que ese pan de yerno fuera capaz de hacer que los 6 grandes se inclinaran. En particular, ese dios de la guerra dragón y tigre era el líder de una legión, una existencia del nivel de un dios de la guerra, y ahora estaba respetuosamente frente a Lin Fan. En ese momento, la atmósfera era tan extraña que uno solo podía sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. Ha habido un error, debes haber cometido un error. Wang Fushuan gritó histérica y miserablemente, como si hubiera visto un fantasma. No puede ser. Este tipo es claramente un desperdicio, ¿por qué están todos arrodillados ante ellos? El hígado y las tripas de Sima Onrui también se dividieron, el dios de la guerra del dragón y el tigre era una existencia a la que incluso él tenía que admirar. Ahora, estaba arrodillado frente a esa basura a la que despreciaba. Las caras de Wang Fuzhen y Sima Longmin se hundieron al mismo tiempo, parecía que estos peces gordos también habían sido cegados por este punk y pensaron erróneamente que él era el rey de la prisión sangrienta. De lo contrario, ¿cómo podrían arrastrarse frente a un lacayo de la basura? ¿Qué? El dios de la guerra del tigre dragón y los rostros de los demás se hundieron abruptamente cuando un destello de sangre apareció ferozmente en sus ojos. Insultando al señor Lin, usted, maldito sea. Un aura de matanza, como una gran ola, barrió con valentía. Hizo que todos los presentes sintieran un hormigueo en la piel, como si los estuvieran cortando con un cuchillo.
Wang Fu, Xuan y Sima Hongru se tensaron de inmediato, sus cuerpos se tensaron y miraron a los 6 peces gordos con miedo. En sus corazones, estaban perturbados al extremo. Solo. Justo en ese momento, Wang Fu Zhen, sin embargo, dio un paso adelante y dijo con una sonrisa fría en su rostro. Dragón y tigre dios de la guerra, este niño se atreve a hacerse pasar por el rey de la prisión de sangre y ha ofendido al dios loco de la prisión de sangre, seguro que le quitaremos la vida a su perro. Les aconsejo que no se engañen. ¿Qué? Las expresiones de la multitud cambiaron al unísono. ¿Se había vuelto loco Wang Fu Zhen? ¿Cómo se atreve a hablar así con estos peces gordos? Fue una provocación flagrante. Incluso Wang Fu, Xuan y Sima Hongru no pudieron evitar caer en una profunda consternación, preguntándose si habían escuchado mal. Tú, maldito seas. Con un largo silbido, el dragón de sangre de repente se transformó en una sombra de sangre, su cuerpo salió corriendo ferozmente y golpeó con la palma de la mano hacia la cara de Wang Fu Zhen. Estallido. Pero en el siguiente momento, junto con un fuerte sonido, la figura del dragón de sangre se retiró ferozmente. Sus pies retrocedieron unos pasos antes de que apenas pudiera detener su impulso. Una espesa mirada de horror apareció de inmediato en el rostro del dragón de sangre mientras miraba mortalmente detrás de Wang Fu Zhen. ¿Son ustedes chicos? ¡Tada! Justo en ese momento, un sonido de botas militares golpeando el suelo sonó descaradamente. 3 figuras dominantes luego caminaron lentamente bajo la mirada horrorizada y desafiante de la muerte de la multitud. Cuando vieron los rostros de los 3 hombres del otro lado, todos respiraron con frialdad y sus cuerpos se tensaron abruptamente. Era como ver una bestia de presa. En este momento, no podían creer lo que veían. Finalmente supieron por qué Wang Fu Zhen estaba tan tranquilo y sereno, e incluso se atrevieron a provocar al dios de la guerra dragón y tigre. Dios de la guerra Qin Lan. Dios de la guerra Fen Lie. Dios de la guerra de la matanza del diablo. Los 3 dioses de la gran guerra de China habían descendido de manera descarada. Capítulo 938. Estos 3 dioses de la guerra eran los 3 que habían perdido ante el dios loco del infierno de sangre en ese entonces, pero el dios loco del infierno de sangre no los mató. Por lo tanto, los 3 dioses de la guerra estaban agradecidos y se hicieron amigos cercanos del dios loco del infierno de sangre. Ahora, cuando escucharon que el dios loco del infierno de sangre había venido a Jiangnan para pedir un castigo, planearon acudir en ayuda de sus amigos cercanos. Por supuesto, esto también se debió a que Wang Fu Zhen y Sima Longmin se habían puesto en contacto con los 3 dioses de la guerra temprano en la mañana para venir y ayudar por si acaso. Al verlos descender a los 3, la moral de los clanes Wang Fu y Sima se elevó de inmediato. El miedo en esos rostros, solo por un momento, se convirtió en un denso desdén y complacencia, como si estuvieran ganando. Chicos, ¿quieren entrometerse en el asunto? Cuando el dios de la guerra del tigre dragón vio a los 3 dioses de la guerra, su rostro también era difícil de ver y parecía como si estuviera enfrentando a un gran enemigo. Después de todo, siendo los mismos 8 dioses de la gran guerra de China, naturalmente sabían que la fuerza de estas 3 personas no estaba por debajo de ellos. Nada mal. El dios de la guerra de la matanza del diablo se burló y luego miró al dios de la guerra del tigre dragón con una mirada condescendiente. Blood Dragon y Blood Tiger, por el bien de sus compañeros, váyanse, no queremos matarlos. 2 contra 3, deben saber que no tienen ninguna posibilidad de ganar, así que no se pongan en ridículo. También apareció un toque de arrogancia en el rostro del dios de la guerra Qin Lan. Hoy, mataremos a ese impostor. Si los dioses de la guerra dragón y tigre quieren detenernos, no nos culpes por ser despiadados. Al escuchar a los 3 dioses de la guerra tomar una posición, quisieron ponerse de su lado y trabajar juntos para limpiar a Lin Fan. Los clanes Wang Fu y Sima estaban simplemente extasiados, y su balance final se incrementó instantáneamente. Inmediatamente, el rostro de Wang Fu Zhen se inundó de una feroz hostilidad, y en realidad abrió la boca para reprender a los dioses de la guerra del tigre y el dragón también. Dije, este niño morirá hoy. Si no quieres morir, piérdete antes de que sea demasiado tarde. Era extremadamente arrogante.
no tenía respeto por el dios de la guerra dragón y tigre. Porque detrás de él, había tres grandes dioses de la guerra, cuya fuerza era igual a la de los dioses de la guerra dragón y tigre. Si realmente comenzaran a pelear, estarían igualados. Al ver esto, apareció una mueca en el rostro de Wang Fushuan y se rió salvajemente. Jajajaja, Lin Fan, incluso la diosa de la suerte está de nuestro lado, todavía estás vivo hoy. Había pensado que estaban muertos, pero nunca había pensado que los cielos serían imparables. Su abuelo se había dejado un truco tan grande en la manga. Con tres grandes dioses de su lado, Lin Fan no tenía ninguna posibilidad de ganar. Lin Fan. Bai Yi agarró ferozmente la mano de Lin Fan, su rostro ya estaba amargado. Detrás de ellos, los rostros de Zheng Honglian y Ye Wuya también emergieron con una sonrisa gruesa y amarga. Originalmente, la aparición del dios de la guerra del dragón y el tigre los había hecho regocijarse por un momento, pensando que habían sido salvados. Sin embargo, no habían esperado que Wang Fuzhen y los demás fueran tan despreciables como para contactar en secreto a tres dioses de la gran guerra para estar presentes. Ahora, con estos tres dioses de la guerra presentes, estaban en silencio y no tenían a dónde correr, solo podían esperar a que el dios del infierno de sangre llegara a su puerta y exigiera sus vidas. Esperando la muerte. Cuando pensaban en esto, se desesperaban cada vez más. Dile a ese mocoso que se atreve a hacerse pasar por el señor de la prisión de sangre que salga. El dios de la guerra de la matanza del diablo rugió, su cuerpo surgió con un poder majestuoso, furioso como una bestia feroz del mundo. Y el dios de la guerra Qinlan fue aún más directo, diciendo con un fuerte tono asesino. ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por el rey de la prisión sangrienta? Has cometido un pecado imperdonable. Perdónate la vida si pierdes el brazo y la pierna. Al ver a los tres dioses de la guerra en tal estado de ira, los rostros de las personas del lado de Bai Yi eran extremadamente difíciles de ver. Sus cuerpos temblaban loca y violentamente por la inquietud. Jajajaja, jefe Bai, tu marido basura, no puede protegerte más. Hoy, estás destinado a convertirte en mi juguete. Wang Fushuan se rió horrible y salvajemente, antes de reprender. Alguien, quíteme la ropa de Bai Yi, hoy quiero presentar un Sprint Palace en vivo aquí. ¿Qué? Al escuchar estas palabras, la cara de Bai Yi se puso pálida de inmediato. Una mirada de horror y desesperación apareció en sus ojos. ¿Te atreves? Los seis, incluido el dios de la guerra dragón y tigre, estaban completamente furiosos cuando dieron un paso adelante, una feroz intención asesina apareció en sus ojos. Lin Fan era el rey de la prisión de sangre, y su mujer era la reina, así que, ¿cómo te atreves a insultar a la reina? Merecía morir. ¿Por qué no te atreves? Los tres grandes dioses de China se burlaron mientras daban un paso adelante. Auge. 9 aterradoras oleadas de poder pertenecientes a los grandes maestros barrieron todo el lugar como un rugido furioso. Y luego. Bai Yi y los demás se pusieron pálidos instantáneamente cuando sintieron como si cada centímetro de sus cuerpos estuviera a punto de ser destrozado. Estaban aterrorizados al extremo. Ustedes salgan primero y esperen. Al ver la incomodidad de Bai Yi, Lin Fan dijo con una sonrisa. Bai Yi miró a Lin Fan con una expresión preocupada, pero tú, no te preocupes. Lin Fan acarició la mejilla de Bai Yi cuando un aura fría brotó de sus ojos. Los mataré como si se matara un pollo o un perro. Capítulo 939. Al escuchar estas palabras, Bai Yi ya estaba llorando de ira y dijo con tristeza. ¿Qué hora es que todavía eres tan moralista? ¿Matarlos? ¿No tienes idea de tu propio peso? Ella estaba realmente decepcionada con Lin Fan en este punto, esos eran los tres grandes dioses de China, ¿cómo podría Lin Fan, un simple yerno superfluo, decir que los mataría? Incluso ahora, si los dioses de la guerra del dragón y el tigre no los hubieran detenido, las dos familias Wangfu los habrían matado. Ahora, fue una suerte que el dios dragón y tigre de la guerra pudiera defenderlos de los tres grandes dioses por un momento, pero en este momento, Lin Fan todavía estaba diciendo arrogantemente que quería matar a los tres grandes dioses en lugar de tratar de escapar. ¿Cómo podría no estar enojada?
Esto era como una mantis, no a la altura de su propia fuerza. Lin Fan estaba llorando y riendo, pero no sabía cómo explicarle a Bai Yi. Esposa, lo que quiero decir es que tengo una manera de lidiar con ellos, espérame en la puerta primero, saldré más tarde. No me estoy yendo. Bai Yi miró a Lin Fan y aplanó la boca en señal de traición. Lin Fan no tuvo más remedio que levantarse y suplicar. Cariño, confía en mí por una vez, definitivamente vendré a ti más tarde. Con esa mirada, Wang Fushuan y los demás se rieron con frialdad, este tipo era realmente un rey del arroz suave y una esposa esclava. Bai Yi lo miró profundamente, si no vienes, no me iré. Si buscas la muerte, te acompañaré hasta la muerte. Y luego, fue con Zheng Honglian y los demás, salieron de la habitación. Una presión tan aterradora simplemente no era algo que la gente común como ellos pudiera soportar, y si continuaban allí, era probable que se desangraran por sus 7 orificios. En este momento, Wang Fushuan estaba mirando a Lin Fan con resentimiento. Lin Fan, no quieres morir demasiado rápido, porque todavía tengo que jugar con tu esposa brutalmente frente a ti, jajaja. Simao Rui también se rió con frialdad, incluso yo solo puedo retirarme ante la poderosa presión de los grandes maestros, así que incluso tú, basura, ¿quieres ver la batalla? Simplemente estás buscando la muerte. En este momento, Lin Fan sonrió con ironía y dijo. Cuando empuje la puerta, todos ustedes, arrodillarse. Dirige el camino a la muerte. ¿Qué? Wang Fushuan y los demás cambiaron de expresión antes de estallar en carcajadas. Pidiéndonos que nos arrodillemos y recibamos la muerte, ¿crees que Lord Magod es vegetariano? Oh, no, antes de que Lord Magod llegue, Tupang morirá bajo la poderosa presión del gran maestro. Ja 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 ja. Ignora a este idiota, ya que quiere morir, entonces déjalo en paz, vámonos. Las personas de las dos familias soltaron una carcajada, con un gran desdén en sus rostros, sin tomar en serio la amenaza de Lin Fan. Y luego, el grupo de personas abandonó la sala de reuniones. En este momento, después de escuchar las palabras engreídas de Lin Fan, los 3 grandes dioses tenían una fuerte mirada de desdén en sus rostros, mientras miraban con frialdad a Lin Fan, quien estaba sentado en su silla, con la espalda aún frente a ellos. Gripón, ¿solo porque quieres observar la batalla de un gran maestro? Simplemente no sabes cómo vivir o morir. El dios de la guerra de la matanza del diablo resopló con frialdad, su aura asesina se elevó. Solo entonces. Lin Fan, sin embargo, sonrió levemente, gran maestro. Puede ser destruido con un chasquido de dedos. ¿Qué? Las expresiones de los 3 dioses de la gran guerra cambiaron instantáneamente, y luego un aura asesina y dura apareció en sus ojos mientras estaban completamente enfurecidos. Esta basura, ¿cómo se atreve a desafiarlos? Pequeña escoria, buscas la muerte. La presión aterradora de un gran maestro surgió instantáneamente como una erupción volcánica. Fue tan violento y autoritario. En el siguiente instante, el dios de la guerra de Bill Slaughterer era como un tigre feroz que salía de su jaula, y su agarre se extendió enojado hacia Lin Fan, con la intención de borrar por completo a este niño ingrato. Al mismo tiempo. Fuera de Bai Yi y los demás, al escuchar el rugido del dios de la guerra de la matanza de demonios, inmediatamente se pusieron pálidos. Ja 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 ja, Bai Yi, el dios de la guerra de la matanza del diablo ha golpeado, ese marido basura tuyo está muerto. Wang Fushuan se regocijó y se rió con un ceño fruncido en su rostro. No. Al escuchar estas palabras, Bai Yi instantáneamente cayó de rodillas, gritando histéricamente mientras gritaba. Lin Fan. Maridito. Sin embargo, en ese mismo momento. ¡Tadada! Una ráfaga de pasos sonó violentamente por todo el pasillo. 10 personas. 50 personas. 100 hombres. Todos ellos estaban vestidos de sangre y sus cuerpos estaban llenos de un fuerte aura asesina. Su aparición provocó directamente que todo el corredor se llenara de gente. La legión de la prisión de sangre. Al ver esta escena, el cuero cabelludo de la multitud se estremeció instantáneamente, y el clamor y la risa de todos se detuvieron por completo y abruptamente en este momento.
Un miedo invisible se apoderó de ellos instantáneamente. Luego, bajo sus miradas horrorizadas, cientos de hombres fuertes de la legión de la prisión de sangre se alinearon a ambos lados. Al final del pasillo, había una figura majestuosa caminando hacia ellos. Hubo un fuerte sonido de golpes, como si una enorme montaña se estuviera moviendo, causando que todos los presentes casi se asfixiaran. En particular, su cuerpo estaba lleno de una aura espesa de sangre, como si hubiera llegado a una montaña de cadáveres y un mar de sangre. No. De repente, las personas presentes se paralizaron de miedo y un miedo sin igual apareció en sus ojos. Sangre, Dios loco del infierno de sangre. Capítulo 940. En el momento en que vio aparecer a su oponente, los ojos de Bai Yi se pusieron negros y cayó hacia atrás. Si Zheng Hongliang no hubiera sido tan rápido, Bai Yi habría aterrizado en la parte posterior de su cabeza y habría resultado gravemente herido. En este momento, el rostro de Bai Yi estaba lleno de desesperación. Se terminó. Estaban completamente terminados. El dios de la sangre había llegado y no tenían a dónde correr. Zheng Hongliang y Ye Wuyan no pudieron evitar mirarse, y una fuerte amargura apareció en sus rostros. Parecía que esta vez habían perdido su apuesta. En el momento en que Ye y Bai vieron al dios loco del infierno de sangre, estaban desesperados hasta el punto de la desesperación, y cada uno de ellos cayó al suelo con el rostro ceniciento, como si todos se hubieran resignado a su destino. La situación ya se había decidido, y ahora las familias Ye y Bai se enfrentaban al final de sus vidas. Cuando vieron esto, una sonrisa alegre apareció en los rostros de los peces gordos de Wang Fu y Sima. Si hubieran sabido esto, ¿por qué deberían haberlo hecho en primer lugar? Te atreviste a enfrentarte al dios loco del infierno de sangre, ahora tus familias Ye y Bai están destinadas a morir. En el momento en que Wang Fu Zhen y Wang Fu Xuan vieron aparecer al dios loco del infierno de sangre, una fuerte expresión de éxtasis apareció en sus rostros y el color de sus ojos adquirió un tono más siniestro. Especialmente Wang Fu Xuan, después de ver descender al dios loco del infierno de sangre, dijo de inmediato con una cara feroz. Señor Dios loco, ese tipo que se atreve a hacerse pasar por el emperador oscuro está aquí mismo en esta sala de conferencias, no debes perdonarlo a la ligera y despellejarlo y despedazarlo en pedazos. No podía esperar, quería a Lin Fan muerto. El dios loco del infierno de sangre le dio una mirada profunda. Familia real, familia Sima, crédito por capturar al enemigo. Informaré personalmente este asunto al emperador oscuro y te recompensaré enormemente. ¡Guau! Al escuchar estas palabras, las dos familias de Wang Fu, así como los peces gordos que las siguieron, estaban simplemente extasiados. Estaban tan emocionados que se estaban volviendo locos. En cuanto a Wang Fu Zhen y Sima Longming, estaban prácticamente a punto de desmayarse. Originalmente, habían pensado que ya era un pastel en el cielo ser recompensados por el dios de la prisión de sangre. Pero ahora, el dios loco del infierno de sangre planeaba decirles algunas buenas palabras frente al emperador oscuro, para que pudieran ser recompensados por el hombre más fuerte del mundo. En el futuro, podrían caminar por toda China, sin mencionar a Jiangnan. Servir al emperador oscuro, ese es nuestro honor, no nos atrevemos a reclamar crédito. Wang Fu Zhen dijo con una cara llena de alegría. En cuanto a ustedes chicos, la mirada severa del dios loco del infierno de sangre aterrizó en los cuerpos de Ye Wuya y Zheng Hongliang. La familia Bai y la familia Ye se pusieron instantáneamente tensas al extremo, temblando y mirando al dios loco del infierno de sangre incomparablemente asustado. En ese momento, el dios loco del infierno de sangre resopló con frialdad. Después de hoy, no habrá más familias Ye y Bai en Jiangnan. Con una sola palabra, estas dos familias fueron arrojadas al abismo sin fondo. Los rostros de las dos familias estaban tan blancos como el papel, y casi se desmayaron de miedo al caer al sótano de hielo. La desesperación era como una enorme montaña presionando los corazones de las dos familias, haciendo que casi se asfixiaran. Después de eso, el dios de la sangre ya no miró a las dos personas que estaban completamente desesperadas y caminó hacia la sala de reuniones con grandes pasos.
Al ver esto, Wang Fushuan supo que Lin Fan definitivamente moriría. Inmediatamente, una sonrisa lasciva apareció en su rostro mientras miraba directamente a Bai Yi. Jajajaja, Bai Yi, Lord Maggot ha llegado, ese maldito esposo tuyo está muerto. Ahora te daré una oportunidad, siempre y cuando estés dispuesto a ser mi juguete, puedo considerar rogarle a Lord Maggot por misericordia. Y perdona tu vida. Estás soñando. Bai Yi reprendió abruptamente, seguido de 2 líneas de lágrimas, que se deslizaron por sus mejillas. Viviré si Lin Fan vive, y moriré si Lin Fan muere. Capítulo 941. Si Lin Fan vive, yo vivo, si Lin Fan muere, yo muero. Al escuchar estas palabras decisivas de Bai Yi, un fuerte sentido de vergüenza apareció en los ojos de Wang Fushuan mientras reprendía. Perra insensible, ya que buscas la muerte, entonces yo te cumpliré. Tan pronto como tu hombre muera, te enviaré a un burdel, para que puedas disfrutar siendo montado por 1000 personas y jodido por 10.000. Pero Bai Yi no se preocupaba por sí misma en absoluto, sus bonitos ojos miraban preocupados en dirección a esa sala de conferencias. Auge. Cuando se abrió la sala de conferencias, un aura salvaje y dominante invadió. Al ver la enorme figura con forma de montaña, todos los maestros de secta presentes cambiaron instantáneamente sus rostros. El dios de la guerra de Vir Slaughter, que estaba a punto de atacar y matar a Lin Fan, también se detuvo abruptamente en este momento, y una sonrisa cruel apareció en su rostro. Aquí viene tu deudor, chico, estás muerto al llegar. Al ver al dios berserker del infierno de sangre venir con furia, el dios de la guerra del tigre dragón y el resto del grupo también tuvieron un fuerte presentimiento. Si el dios loco de la prisión de sangre realmente ataca a Lin Fan, entonces estaría cometiendo un delito capital bajo la ley de hierro de la prisión de sangre. Esa escoria, ¿dónde está? El dios loco del infierno de sangre gruñó enojado, su voz como una campana, sacudiendo toda la habitación con un zumbido. Viejo hermano dios loco, la escoria que estás buscando está ahí. El dios de la guerra de la matanza del diablo dejó escapar una risa feroz y señaló la silla del jefe que estaba de espaldas a ellos. El dios berserker del infierno de sangre apartó la mirada, y al ver que Lin Fan permanecía impasible, una furia feroz se reunió entre sus cejas. Pequeño bastardo, ¿cómo te atreves a ignorarme cuando me ves venir? ¿No me pones en tus ojos? Los 3 grandes dioses se rieron de esto, este niño estaba realmente loco hasta el extremo, no se arrodilló y suplicó misericordia cuando vio descender al dios de la prisión de sangre, en cambio, fue arrogante y ni siquiera volvió la cabeza hacia atrás, simplemente estaba buscando la muerte. Y en ese momento, Lin Fan habló. Tienes razón, realmente no te tengo en la mira. ¿Qué? Ante estas palabras, los 3 grandes dioses estaban alborotados, el asombro inundó sus ojos. Loco. Este niño está absolutamente loco. Frente al dios de la prisión de sangre, no mostró el más mínimo respeto, pero incluso lo provocó con sus palabras. En este momento, todos no pudieron evitar preguntarse si Lin Fan tenía la intención de buscar la muerte. Bastardo, te cortaré en pedazos y luego mataré a tu familia. Esto es lo que obtienes por hacerte pasar por el rey del infierno de sangre. El dios berserker del infierno de sangre estaba furioso hasta el punto de la rabia, caminando hacia Lin Fan. Pero en ese momento, el dios de la guerra del tigre dragón y los demás se detuvieron abruptamente frente a él, mirando al dios berserker del infierno sangriento a la cara con una expresión grave. ¿Me estás deteniendo? El rostro del dios loco del infierno de sangre era sombrío, sin embargo, ni siquiera los puso en sus ojos, con su fuerza, incluso si todos los patriarcas presentes combinados, no eran rival para él. Alguien había insultado su fe y pisoteado a los dioses en su corazón. Entonces, esta vez, cuando llegara a Jiangnan, sería él quien mataría a los dioses y a los dioses en el camino del Buda. Incluso sus antiguos camaradas serán asesinados, mata sin piedad. Viejo hermano dios loco, ¿no lo entiendes? Esta persona frente a ti es realmente nuestro rey.
dijo el dragón de sangre con ansiedad, deteniéndose ahora frente al dios loco del infierno de sangre, que era porque no quería que el dios loco del infierno de sangre cometiera un gran error. Atreverse a atacar al señor oscuro era un crimen capital. Hermano mayor, por favor esté tranquilo, una vez que golpee, no habrá vuelta atrás. Blood Tiger también estaba nervioso. Rey, revela rápidamente tu identidad, de lo contrario, el viejo hermano dios loco realmente te atacará. Bloodfaust volvió la cabeza y le gritó a Lin Fan. Inesperadamente. Eso es suficiente. El dios loco del infierno de sangre, sin embargo, rugió con furia y les lanzó una mirada de extrema decepción. Después de todo esto, ¿todavía quieres mentirme? Vi al rey ayer en Rize, y hasta vi cómo masacró la oscuridad del arroz, la Santa Iglesia, ¿cómo podría estar en China? El dios de la sangre ya había decidido que se trataba de un impostor, por lo que su aura asesina había aumentado bruscamente. Dijeron que habías traicionado al rey, originalmente no lo creía, pero ahora parece que es verdad. Los ojos escarlata del dios de la prisión de sangre del frenesí explotaron con una feroz energía asesina. ¿Cómo te atreves a traicionar al rey? Dioses que se atreven a traicionar la prisión de sangre, ustedes, maldito seas. Capítulo 942. El dios de la sangre no podía aceptar que nadie traicionara al Señor Oscuro, porque esa era su fe, el dios en su corazón, el que había jurado servir por el resto de su vida. En Blood Prison, la gente a menudo se burlaba de él, diciendo que ni siquiera dudaría en matar a su propio padre y madre si el emperador se lo pedía. Se podría decir que era tan tontamente leal que se había descarriado. Por eso, al enterarse de que alguien estaba fingiendo ser el rey del infierno de sangre, fue a Jiangnan con gran fanfarria para arrasar con él, queriendo matar a todos aquellos que se atrevieran a insultar a mi rey. En este momento, el dios loco del infierno de sangre no pudo evitar recordar la escena hace 5 años, cuando él y el emperador oscuro se conocieron por primera vez. En ese momento, él era solo un campesino, su esposa y sus padres habían sido asesinados por el infame señor de la guerra Black Sin, y con sus habilidades nunca podría vengarse. Así que toma una pistola y se prepara para morir de bala. Pero en ese momento, un hombre llamó a su puerta y salió de la noche como un mensajero de la oscuridad, diciéndole en un tono solemne y sombrío como el toque de muerte del infierno. ¿Estás dispuesto a hacer un trato con el diablo? La respuesta, naturalmente, fue sí. Debido a que había hecho un trato con ese hombre diabólico, se había transformado de un campesino a un demonio sediento de sangre en solo un año, y había masacrado a los pecadores negros. Para vengar la muerte de su familia. Y al final, incluso expulsó al hombre detrás de Black Crimes, un importante conglomerado occidental. Enviaron 8 guerreros enloquecidos tan poderosos como los grandes maestros para tomar represalias y golpear al dios de la sangre hasta matarlo. Pero justo cuando estaba a punto de morir, vio que ese hombre, que luchó contra los 8 berserkers con su propia fuerza, solo tardó 10 minutos les quitó la cabeza a todos. Esa escena todavía está grabada en su mente y no desaparecerá. A partir de ese día, juró eliminar todos los obstáculos y matar a todos los enemigos por el hombre que tenía delante. Hasta la muerte, no importa qué. A partir de ese día, abandonó su nombre, pero adoptó un nombre que lo asustaría, el dios de la sangre del infierno. Sin el Señor Oscuro, seguiría siendo el mismo hombre humilde y cobarde que, ante el asesinato de su familia, habría tenido que beber hasta morir. Fue ese hombre quien le dio una nueva vida. Pudo vengar la muerte de su esposa e hijo. Era más importante que la vida del dios de la sangre. Por lo tanto, todos los que se atrevan a traicionarlo e insultarlo merecen morir. Cuando mate a ese impostor, ustedes traidores serán los siguientes. En este momento, el dios loco del infierno de sangre había perdido completamente la cabeza y no creía en absoluto lo que el dios de la guerra del tigre dragón había dicho. Se determinó que habían traicionado al rey del infierno de sangre. Piérdase. El dios berserker del infierno de sangre gritó, y su aura se disparó instantáneamente, lanzándolos a todos, incluidos el dios de la guerra del dragón y el tigre, fuera del aire. Al mismo tiempo, su enorme cuerpo destrozó la tierra cuando se abalanzó directamente sobre Lin Fan.
Hermano Dios loco, no lo hagas. Señor Dios loco, detente. Los dioses de la guerra dragón y tigre y los demás cambiaron sus expresiones dramáticamente, pero ya era demasiado tarde para detenerlos. Hasta donde alcanza la vista. El dios berserker del infierno de sangre ya se había puesto detrás de Lin Fan, y al mismo tiempo, lanzó un puño hacia la silla del jefe con furia, aparentemente con la intención de volar al hombre con la silla y matarlo a todos. Los tres dioses chinos de la guerra tenían una fuerte mueca en sus rostros. Ese niño arrogante está muerto. Pero al momento siguiente, estallido. Con un fuerte golpe, bajo los ojos horrorizados de la multitud, una figura miserable voló repentinamente hacia atrás y golpeó el suelo con fuerza. En el acto, vomitó sangre. La persona que quedó impresionado era en realidad el dios loco del infierno de sangre. Y un solo movimiento lo había aplastado. Al ver esto, las sonrisas en los rostros de los tres grandes dioses se congelaron y luego gritaron al unísono con los ojos bien abiertos. ¿Cómo diablos es esto posible? Capítulo 943. Los tres grandes dioses de la guerra eran muy respetados en China y tenían una reputación de larga data en el ejército, pero en este momento, estos tres dioses de la guerra estaban extremadamente fuera de forma y explotaron en una boca sucia colectiva. Uno solo puede imaginar lo sorprendidos que estaban hoy. Ese era el dios loco del infierno de sangre, una existencia que sobrepasaba a la de un gran maestro, e incluso si todos se combinaban, no eran rival entre sí. Esto se debía a que el dios loco del infierno de sangre era el alumno favorito del Señor Oscuro, el único hombre fuerte al que el Señor Oscuro le había enseñado las artes marciales uno a uno. Habiendo sido entrenado por el hombre más fuerte del mundo, el horror de su fuerza es inimaginable. Y tal existencia ni siquiera había tocado la de Lin Fan antes de que volara y cayera al suelo tosiendo sangre. Lo que fue aún más aterrador fue que ni siquiera habían visto cómo Lin Fan había golpeado desde el principio. Fue una ilusión. Esto debe ser una ilusión. Los ojos de los tres grandes dioses estaban muy abiertos, sus mejillas llenas de miedo y horror sin fin, y solo sentían que estaban a punto de sufrir un ataque al corazón. Sus corazones latían más rápido y respiraban con dificultad. Ese dios tiránico asesino de la prisión de sangre en realidad había sido completamente derrotado bajo el único movimiento de la otra parte. En este momento, no podían creer lo que veían. Al ver esto, una sonrisa amarga apareció en los rostros del dios de la guerra, dragón y tigre y los demás, como si hubieran esperado tal situación. Todo lo que tenía el dios loco del infierno de sangre fue dado por el emperador oscuro. ¿Quería ser enemigo del señor oscuro? Era como pedir la muerte. Confundido. El dios loco del infierno de sangre también estaba completamente confundido. Su rostro estaba lleno de incredulidad, como si no pudiera creer que fracasaría tan fácilmente. Luego, miró a Lin Fan con una expresión aterrorizada, su voz temblaba incontrolablemente. Demon Killing Fist, ¿por qué conoces Demon Killing Fist? Estaba temblando tanto que se estaba volviendo loco. En el momento en que luchó con su oponente, supo que lo que estaba usando era el mismo puño asesino de demonios que el emperador oscuro le había enseñado. Además, su poder era 100 veces mayor que el suyo. Era como si la otra parte fuera el creador del Demon Killing Fist. Por lo tanto, en este momento, comenzó a vacilar, con los ojos fijos en la silla del jefe y su corazón ya estaba en estado de shock. Silbido. En ese mismo momento, la silla del jefe se volvió. Lin Fan se dio la vuelta lentamente, apoyando su mejilla con la mano y apoyándose en la parte superior de la silla, evaluando al dios loco del infierno de sangre con interés. Sacó, ¿quieres matarme? Silbido. El dios de la sangre respiró frío, sus ojos se llenaron de una fuerte conmoción y una mirada de incredulidad. En el siguiente instante, se lanzó ferozmente hacia Lin Fan. No. Su enorme cuerpo cayó de rodillas. Fue como una enorme montaña derrumbándose, haciendo que toda la sala de conferencias temblara. En ese momento, los ojos del dios loco del infierno de sangre ya estaban llenos de lágrimas, y su cuerpo temblaba de emoción. Rey, eres tú. Rey, eres tú. Realmente eres tú. No estoy soñando, ¿verdad?
Lin Fan había estado lejos de la prisión de sangre durante muchos años, e incluso el dios de la prisión de sangre no lo había visto durante mucho tiempo, pero ahora que se había reunido con él, ya no podía controlar su emoción. Se había equivocado mucho. El rey estaba realmente en China. Y se había atrevido a golpearlo, merecía morir. Después de ver al dios loco del infierno de sangre arrodillarse, los tres grandes dioses de la guerra sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Este hombre frente a ellos era realmente el rey del infierno de sangre? Solo sintieron que sus corazones e hígados temblaban tan violentamente que estaban a punto de asfixiarse. En particular, cuando vieron el rostro real de Lin Fan, los tres fueron alcanzados por un rayo, y una escena impactante de un hombre que llevaba una enorme pancarta sobre sus hombros, de pie con orgullo en la pared y bebiendo 100.000 soldados solo llegó a mente. Inmediatamente, las mejillas de los tres grandes dioses de la guerra perdieron por completo su color, y sus 6 pares de ojos miraron mortalmente a Lin Fan, diciendo con horror: «¿Lo eres, Lin Zuo de China?». Capítulo 944. El rostro de este hombre era como un cuchillo cortado en sus corazones, dejando una marca indeleble y eterna. Hace 3 años, Tiger Prison Pass. Frente a 100.000 fuerzas oscuras, los 8 grandes dioses de la guerra de China estaban indefensos. Pero en ese mismo momento, un hombre, con una pancarta de 5 estrellas en su hombro, se acercó a la ciudad solo y dijo solo una cosa: «Soy el Lin Zuo de Huaxia, y he venido aquí para rogar por la muerte». Un gesto dominante. Era arrogante. Las palabras Lin Zuo de China instantáneamente hicieron huir a 100.000 fuerzas oscuras con las tripas en las manos. Y ese fue el día en que los generales en la puerta fronteriza grabaron el rostro de ese hombre en sus mentes. Lo adoraban como a un dios. Hoy, en Tiger Prison Pass, todavía se erige una estatua del poder de este hombre para que todas las tropas la adoren. Incluso los 3 grandes dioses de la guerra no fueron una excepción, excepto que no esperaban que ese hombre legendario apareciera aquí. Y ser un pequeño yerno superfluo, era increíble. Cuando se enteraron de la identidad de Lin Fan, los 3 dioses de la gran guerra casi cayeron al suelo atemorizados. Especialmente ese demon Slaughter Wargoth, cuando pensó que solo tenía la intención de atacar a Lin Za, su rostro no pudo evitar ponerse blanco y sus piernas temblaron incontrolablemente. Esto fue simplemente una falta de respeto. Incluso si fuera un dios de la guerra, no podría escapar del castigo. Es más, incluso el dios de la sangre había resultado gravemente herido por su golpe. Si realmente se hubiera puesto en marcha hace un momento, habría sido hombre muerto. Pensando en esto, el dios de la guerra de la matanza de demonios temblaba cada vez más. No. No. Inmediatamente, los 3 dioses de la gran guerra cayeron de rodillas al unísono y rugieron a todo pulmón. «Mis subordinados, nos vemos, Lin Zuo». En sus voces, había una reverencia y un miedo infinitos, como si estuvieran adorando a un dios. Sus ojos estaban llenos de éxtasis y conmoción extremos, por lo que Lin Zuo de China era el rey de la prisión de sangre, el hombre conocido como el más fuerte. No es de extrañar que una sola palabra pueda asustar a 1000 ejércitos y caballos. Todos de pie. Lin Fan habló con indiferencia mientras miraba a su alrededor. «A estas alturas ya deberías saber que no soy un impostor, ¿verdad?». Una sonrisa amarga apareció instantáneamente en el rostro del dios loco del infierno de sangre. Y en ese mismo momento, el corredor. Después de ver al dios loco del infierno de sangre entrar en la sala de reuniones y hacer un alboroto, una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Wang Fushuan. «Jajajaja, Bai Yi, ¿escuchaste eso? El señor dios está furioso, tu esposo probablemente estará hecho pedazos en este momento. No ha habido movimiento durante tanto tiempo, creo que es mocoso, probablemente ya esté muerto». Wang Fuzhen también dijo con una cara llena de placer. Los otros peces gordos también lo pensaron, una sonrisa de regodeo apareció en sus rostros, todos contentos de haber tomado la decisión correcta, que era seguir a los clanes Wang Fu y Sima. Por otro lado, Zheng Gonglian y el lado de Ye Wu ya estaban pálidos y desesperados hasta la médula.
Naturalmente, habían escuchado el rugido enojado del dios loco del infierno de sangre en este momento, y de hecho habían adivinado erróneamente que Lin Fan no era el rey del infierno de sangre. De lo contrario, ¿cómo se atrevería el dios loco del infierno de sangre a rugirle groseramente? En ese momento, los dos amos de familia se derrumbaron indefensos en el suelo, con el corazón miserable y sin lágrimas, sintiendo solo que eran los pecadores de sus propias familias durante siglos. Pensativo. Zheng Longlian y Ewuya, ¿por qué deberían haberlo sabido mejor? Ahora que ese niño está muerto, pronto sus familias y Eibai también se romperán, jajaja. Wang Fuzhen se rió con nostalgia y una espesa codicia apareció en sus ojos. ¿Qué tal esto? Siempre y cuando entregue todas las propiedades de sus dos familias, puedo considerar la posibilidad de suplicarle al señor Dios loco que le permita perdonar la vida de su perro. Y Wang Fushuan también miró a Bai Yi con ojos llenos de lujuria. Alguien. Hombres. Arresten a esa perra por mí. Este joven, hoy, se casará con esta viuda. Pero. En ese mismo momento, una voz demoníaca, como la del infierno, sonó. Si la tocas, te lastimaré 10 pulgadas. Capítulo 945. Cuando sonó esa voz familiar, los cuerpos de todos se congelaron por completo y, por un momento, se preguntaron si habían estado alucinando. ¿Esa voz, era Lin Fan? ¿Cómo fue eso posible? Ese tipo ya debería haber muerto a manos del dios loco del infierno de sangre. Todos miraron hacia atrás con horror, pero de repente vieron que la puerta de la sala de conferencias se abría, y luego Lin Fan, a quien todos pensaron que había sido destrozado en pedazos, se paró abruptamente en la entrada. Sus ojos eran tan severos como una espada, mirando directamente a Wang Fushuan. Esto no puede ser. Toda la habitación estaba alborotada, todos parecían haber visto un fantasma. El dios loco del infierno de sangre ya había entrado, entonces, ¿por qué este tipo aún podía caminar de regreso en una sola pieza? No, esto no estaba bien. ¿Qué había salido mal? Todos estaban muertos de miedo en este punto, la escena frente a ellos era demasiado extraña para ellos. ¿Por qué este tipo estaba bien? Todo el pasillo estaba en silencio y los cuerpos de todos temblaban locamente porque la escena ante ellos era tan impactante, como un paciente de cáncer terminal que se recupera repentinamente de la noche a la mañana. Fue simplemente un milagro. Así era como Lin Fan los veía hoy. Un tipo que debería haber muerto sin un cuerpo resultó ileso y salió pavoneándose de la sala de conferencias. Esto fue demasiado impactante e increíble para ellos. Incluso Bai Yi y los demás estaban estupefactos en este momento, incapaces de creer que Lin Fan había logrado sobrevivir. ¿Tú, por qué no estás muerto? La barbilla de la mandíbula de Wang Fushuan estaba a punto de caerse mientras sus ojos miraban mortalmente a Lin Fan. Fue difícil aceptar esta impactante escena. Te lo dije, soy el rey de la prisión sangrienta. Lin Fan dijo con una sonrisa. ¿Qué? Las expresiones de la multitud cambiaron cuando sus rostros se nublaron ferozmente. ¿Este tipo todavía tenía que fingir? Hasta el día de hoy, la multitud todavía no podía creer que este yerno derrochador de la familia Bai, un niño blanco que comía alimentos blandos, fuera el hombre más fuerte en ese pedestal alto. Esto, absolutamente imposible. No, este tipo definitivamente está tratando de escapar mientras el dios loco del infierno de sangre se mezcla con el dios de la guerra del tigre dragón y los demás. Wang Fushuan rugió, con una fuerte malicia en sus ojos. Chico, ¿crees que puedes persuadirnos así? Alguien, agárrelo. No dejes que se escape. Al escuchar esto, la multitud entendió instantáneamente, y una sonrisa gruesa y fría apareció en sus rostros. Y luego, Sima Hongru directamente subió a un gran paso, y luego miró a Lin Fan con indignación e ira, un espeso espíritu asesino apareció en sus ojos. Rompe sus piernas. Veré cómo puede correr. Los otros peces gordos también se agitaron y ordenaron a sus guardaespaldas que golpearan a Lin Fan hasta dejarlo lisiado. Esta fue una oportunidad para ganarse el favor del dios loco del infierno de sangre, ¿cómo podían perderse? Estrépito.
Tan pronto como las palabras salieron de su boca, la puerta se abrió. El dios loco del infierno de sangre salió primero, con una mirada asesina ardiente en su rostro. Al ver esto, Wang Fushuan se llenó de alegría de inmediato y dijo apresuradamente: Lord Berserker Dios, esta escoria trató de escapar, pero lo detuvimos, así que deberías matarlo rápidamente. Viendo esto, Bai Yi, Zheng Gonglian, y Wu Ya y los demás levantaron el corazón a la garganta y miraron al dios Berserker de la prisión de sangre con un nerviosismo incomparable. Esto se debía a que todos sabían que una palabra del dios loco del infierno de sangre era todo lo que se necesitaba para decidir la vida y la muerte de Lin Fan. Pero el dios loco del infierno de sangre miró a Lin Fan, pero luego posó su mirada en Wang Fushuan. ¿Quieres que muera? El dios loco del infierno de sangre en realidad estaba pidiendo su opinión. La cara de Wang Fushuan estaba prácticamente sonrojada por la emoción antes de asentir frenéticamente: sí, sí, odio romper su cuerpo en pedazos. Inmediatamente, el rostro del dios loco del infierno de sangre estaba tan sombrío como el agua cuando dijo con voz profunda: acabo de llegar a una sociedad con el señor Lin, ¿y quieres que mate a mi propio socio? Auge. Las palabras golpearon la mente de todos como un rayo desde un cielo despejado, haciendo que todos los presentes sintieran como si hubieran sido golpeados por electricidad. Temblaron. Socios. Este hombre claramente había insultado al rey del infierno de sangre, pero el dios loco del infierno de sangre no lo mató, pero quería cooperar con él. ¿Estaban locos o estaba loco el rey del infierno sangriento? El malentendido entre Blooded y el señor Lin ha sido aclarado, de ahora en adelante Blooded y el señor Lin son amigos. El dios loco del infierno de sangre resopló con frialdad y dijo: a partir de hoy, si eres un enemigo del señor Lin, entonces eres un enemigo de nuestro infierno de sangre. Gracias a todos por suscribirse al canal y no olvides dejar tus comentarios.